¿Por qué razón? Porque los recaudadores de impuestos en aquel tiempo, y yo tengo que hacer que bueno que yo hice la observación en el culto de la mañana, porque graciosamente aquí en esta mañana habían 2 recaudadores de impuestos federales. Y después que yo terminé de predicar, me dice, qué bueno que usted admitió y señaló, ¿verdad?, que eran en aquel tiempo, porque nosotros nos dedicamos a eso. Trabajamos para el gobierno federal como recaudadores de impuestos. Que bueno, gracias al Señor que yo hice en aquel tiempo, no ahora. Ahora son buena gente. Hasta el 15 de abril. Pero ellos tenían una consigna, decían, mira, el futuro nuestro es negro. El futuro nuestro va a ser terrible. A nosotros nadie nos va a ayudar, a nosotros nadie nos va a mirar, a nosotros nadie nos va a saludar. Cuando nosotros lleguemos a viejos y tengamos que vivir ya nuestros últimos años de vida, nosotros somos tan odiados y tan odiados que nadie se va a interesar por nosotros. Por lo tanto, lo único que nos puede garantizar un buen futuro es el dinero. Pues vamos a robar. De hecho, tanto robaban que la Biblia habla de otro recaudador de impuestos llamado Zaqueo. Y robaba tanto que cuando se convirtió a Jesús, ¿qué fue lo primero que dijo Zaqueo? Yo le voy a devolver 5 veces lo que la gente perdió conmigo. Oiga, tenía chavo suficiente. Porque si le iba a devolver el quíntuple o 4 veces, oiga, eso quiere decir que el hombre tenía suficiente dinero. Así que esta forma de vivir, de ser cobradores de impuestos con abuso, era precisamente lo que provocaba ese gran odio. Tan era el odio que se le tenía a esta gente, que en el Talmud aparecía una expresión que decía de la siguiente manera, decía, los ladrones y criminales no sirven para ser testigos en los tribunales, y ellos son los publicanos, los recaudadores de impuestos. O sea, no los lleves al tribunal como testigos, son capaces de cobrarte por salir en defensa tuya. Te cobran por lo que sea. De ahí, de ese estirpe, de ese estilo de vida, era Mateo. Él estaba orgulloso de lo que Dios había hecho en él. De hecho, por eso él quería que sus amigos lo conocieran. Cuando alguien no está orgulloso del Evangelio, no se lo presenta a nadie. Pero cuando alguien está orgulloso del Evangelio, oiga, se lo presenta a quien aparezca. Él tenía orgullo de su transformación. Él tenía regocijo de lo que le había pasado. Él se sentía feliz. Ya no tenía que estar escondido detrás de la gente. Ya no tenía que depender del socolor de autoridad que le imponía el imperio para abusar de los individuos. No, ahora simple y llanamente Mateo era un siervo de Dios, un lavado por la sangre de Jesucristo, una criatura nueva, y como tal se conducía y se comportaba en medio de Cafarnaúm. Ya en la casa de Mateo, donde él invita a sus amigos, tenemos que ver quiénes eran los amigos de Mateo. Lucas dice en su testimonio que en aquella fiesta que Mateo hizo estaban publicanos y otros. Y desde luego, cuando dice había publicanos y otros, él está diciendo lo que no quiere decir. Había publicanos y otros, pero él escribió para los gentiles y no va a decir publicanos y pecadores, porque a los gentiles el pueblo de Israel les llamaba pecadores. Los judíos se levantaban por la mañana y le daban gracias a Dios, porque Dios no los había hecho ni mujeres ni gentiles. Los judíos se sentían muy satisfechos de ser judíos, a tal punto que ellos decían, el infierno existe y todos los gentiles son el carbón para incendiar el infierno.
Por lo tanto, cuando Mateo cuenta la historia, la cuenta desde esa perspectiva judía y dice, yo invité allí, y yo invité a publicanos, es decir, a judíos que eran como yo, recaudadores de impuestos, e invité a gentiles que eran pecadores. Por lo tanto, Mateo está admitiendo que ante el prejuicio social de los suyos, él era doblemente pecador. Y me llama la atención. Me llama la atención porque Mateo tuvo que haber invitado a Jesús. Esto no sucedió en un día, queridos. Esto pasaron varios meses para que sucediera. Aquí está la historia condensada. Pero esto no sucedió de un día para otro. Hubo un día que Mateo se acercó a Jesús y le dijo, oye, tengo en mente un plan. ¿Cuál es tu plan? Tengo en mente hacer una fiesta. Tengo en mente hacer un banquete. Y voy a invitar a mis pares. Voy a invitar a los judíos que son publicanos. Y voy a invitar a los gentiles que son publicanos. Los voy a invitar a la fiesta. Y cuando ellos estén en la fiesta, yo quiero que tú llegues. Yo quiero que tú estés allí con nosotros, que comas con nosotros, que disfrutes con nosotros, que participes con nosotros de la fiesta. Y luego, en algún momento, yo les diré a ellos que mi cambio surgió gracias a que tú me llamaste. Desde luego, esta no era una invitación cómoda para Jesús. No piensen que esta era una invitación cómoda para Jesús. Porque a Jesús se le tenía como rabí. A Jesús se le tenía como maestro. A Jesús se le reconocía como un intelectual teológico por parte de los judíos. Y en este momento, Jesús tenía que entender que si se metía en la casa de Mateo, perdería el título que tenía. Perdería la buena opinión que los judíos tenían de él. Perdería la buena opinión que los fariseos tenían de él. Lo perdería todo. Perdería aquella gran oportunidad de poderse acercar a los fariseos y hablar con ellos. Porque llana y sencillamente, si Jesús entraba a la casa de Mateo con judíos publicanos y con gentiles publicanos, Jesús se enterraba para siempre en su relación con los fariseos. Pero el reino de Dios corre riesgos. Y el reino de Dios, el evangelio de Dios, tiene que ir donde haya la necesidad. Y aquí el problema no se llama ¿qué pecado haces? Aquí el problema es ¿qué pecador eres? Y Jesús sabía que si los fariseos necesitaban de él, los publicanos, gentiles y judíos también necesitaban de él. Jesús sabía que ellos necesitaban transformación. Jesús sabía que ellos necesitaban esperanza. Jesús sabía que ellos necesitaban un cambio. Yo recuerdo una vez que yo estaba predicando en una convención en Colombia de la iglesia.